Nada, David, cuéntame un poco, tú llevas muchos años en esto, desde mucho antes del famoso sillón con forma de aguacate, que fue el que nos metió a muchos. Bueno, yo sí tenía curiosidad un poquito antes, ¿no? Pero yo creo que ese fue el detonante que mucha gente le llamó mucho la atención y, y empezó a investigar y a cacharrear con herramientas de inteligencia artificial. Tú, en cambio, llevas bastante más tiempo y has visto pasar inviernos de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria profesional, cómo te Ujú. topas o cómo descubres esto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tecnologías había entonces, etcétera? Y bueno, sobre todo también, ¿en qué momento ves el potencial que tenía todo esto, ¿no? Si fue a raíz de poner en marcha un proyecto o a raíz de descubrir alguna tecnología. Perfecto. Bueno, primero, Lucas, muchas gracias a ti y a Javier por lanzar esta iniciativa de impulsar. Yo creo que era necesaria y sois las dos personas referentes para poder hacerlo, con lo cual encantado de esta entrevista. Sobre mi trayectoria, pues yo llevo, bueno, diría una eternidad, pero no. Llevo más o menos casi toda la vida, sí que es verdad, dedicado a la tecnología y dedicado a intentar estar al límite de lo que la gente cree que es imposible. Y yo intento mirar a ver si es posible en esos límites que siempre existen. Y en realidad, en específico con la inteligencia artificial, pues también desde hace muchísimo tiempo. Es decir, no es una moda pasajera, ni es desde que salió ChatGPT, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la primera interacción que tuve yo con algo parecido en inteligencia artificial quizás serían, bueno, yo aprendí a programar por mi cuenta, he programado en más de 25 lenguajes, empecé con ensamblador, con Basic, con C, bueno, luego Java, impartí el primer curso aquí en España en el 95, etcétera, ¿no? Con un montón de lenguajes. Pero antes incluso de eso, al comienzo del todo, con las primeras máquinas, aquellas de HP que había, que eran en monocromo, por cierto, ahí ya existía el concepto de los agentes. Y te hablo pues de los años, pues, principios de los 90, una cosa así, ¿no? Y eso quizás no era todavía lo que hoy podríamos llamar inteligencia artificial, ni mucho menos, pero sí que era un primer atisbo de tratar de tener sistemas que funcionasen por sí solos y que empezasen a, sí, automatizar ciertas tareas, no como tal a lo que en su momento, a mitad del siglo pasado, se definió como inteligencia artificial por Minsky y compañía, pero sí que es cierto que fue un primer episodio, digamos, que hablo ya con, no sé cuántos años tendría, 12, 14, de empezar a navegar con ese tipo de cosas, ¿no? Luego, cuando empecé a crear las primeras empresas, ahí con 18, 19 años, ya por el 95, 96, ahí sí que efectivamente ya tenía claro que era fundamental buscar sistemas de llevar al límite la capacidad de computación de las máquinas y con esa capacidad de computación ver si éramos capaces de, bueno, de simular pequeños procesos del cerebro humano, ¿no? Siempre está muy relacionado con las neurotecnologías también. Yo creo que han sido dos de las ramas y siguen siendo dos de las ramas que más trabajo, neurotecnologías e inteligencia artificial. Y entonces, pues tratando de hacer esas réplicas de esas redes neuronales, pues ya en esas primeras empresas de Internet que creé, ya te digo, por el año 95, 96, ya empezábamos a trabajar con ciertos aspectos de lógica difusa, de estas primeras incipientes redes neuronales que la verdad que no teníamos capacidad de computación suficiente para que aquello funcionase y saliese nada interesante, ¿no? Luego, bueno, he ido creando muchas empresas de diferentes ámbitos, desde educación hasta temas de nanociencias también y muchas otras cosas. Y precisamente cuando monté una empresa de nanotecnología aplicada al espacio y por el año 2004, una de las cosas que en ese momento era fundamental, era un campo que estaba arrancando, era la tercera empresa que se creaba en España de esa disciplina, la nanotecnología, y efectivamente había muy poca documentación científica y muy poca información disponible, ¿no? Y bueno, por supuesto sí que existen los buscadores, etcétera, pero todavía la difusión científica era bastante limitada, ¿no? Entonces ahí en esa empresa sí que empezó una línea importante de investigación de inteligencia artificial general, que llevo ya más de 24.000 horas, y bueno, había empezado un poco antes, pero por ahí, digamos, fue cuando ya empecé a darle más forma y más sistemáticamente, y creé una herramienta que se llamaba Nanospatial Custom Search, que era Nanospace, como se llama esa empresa, que estaba basada en inteligencia artificial en sistemas que, bueno, que eran capaces de, con crawlers, descargarse información de diferentes lugares y luego crear sistemas comparativos para ver qué información podía ser más relevante para una investigación u otra, ¿no? Que fue, digamos, de las primeras herramientas de inteligencia artificial que creé ya como tal, ¿no? Y luego, desde entonces, lo que he estado es creando, sobre todo, algoritmos para tratar de ver si somos capaces de simular parte de las actividades cerebrales, ¿no? Ya por el año 2008, pues comencé también
con otras iniciativas relacionadas con tratar capturando señales del cerebro. Bien. Bueno, pues en el año 2008, digamos, con la eclosión, digamos, ya de las primeras, bueno, digamos, primeros indicios de lo que está sucediendo ahora mismo, con la eclosión, un poco los comienzos del deep learning, quizás estarían en torno ahí, quizás el 2012-2013 fue cuando realmente luego pegó el pistoletazo, pero ya un poquito antes empezaba a atisbar, ¿no? Entonces yo ya por el año 2008, en esta investigación que te comento de inteligencia artificial general, vi que el uso de neuronas artificiales, de perceptrones y cosas similares, en el fondo siguen siendo la base que compone la mayoría de los sistemas actuales, pues empecé a trabajar con ese tipo de sistemas para tratar bueno, de empezar a buscar cuál era el sustrato que había detrás de la inteligencia humana y si éramos capaces de replicarlo con algoritmos, ¿no? Digamos que ahí comenzó un poco toda esa eclosión. Y desde entonces, pues bueno, he estado, por supuesto, siempre activo en esa investigación. He estado asistiendo pues, prácticamente desde entonces a las principales conferencias científicas de este campo, no las de divulgación general, ni siquiera las comerciales tampoco. Solo suelo ir a 4 o 5 a lo largo del año en diferentes partes del mundo. Siempre voy a AI for Good, que esa es un poco más moderna, que es en Ginebra, que es de la ONU y varias instituciones de la ONU para tratar de hacer buena la inteligencia artificial. Y también a las científicas de investigación, como son EURIPS, que es precisamente la que estoy esta semana de forma virtual, que no he podido ir en este caso a Estados Unidos, que es donde se realizaba en Nueva Orleans, esta vez, esta semana es. También, por supuesto, a ICML, iClear y la parte de visión a CPPR también suelo ir asiduamente, y no a todas, pero algunas de ICL también, que son las relativas con el lenguaje, ¿no? Entonces, en esa conexión por supuesto, estar siempre totalmente actualizado y estar continuamente investigando, te comenté ya más de 24.000 horas, es donde la idea es, pues, bueno, tratar de crear esas redes. He creado ya billones de modelos de inteligencia artificial, sobre todo con sistemas que se crean solos. Tengo continuamente creando máquinas, creando nuevos modelos e investigando nuevas variantes de esos modelos, porque lo que subyace detrás de la investigación es efectivamente tratar de acercarse más a cómo funciona el cerebro y no tanto a cómo funcionan las redes de inteligencia artificial actuales. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer sistemas que sean capaces de aprender pues con muchos menos datos y de una forma bastante más eficiente, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, pues como te digo, desde el punto de vista de investigación, pues llevo pues prácticamente más de casi 15 años ya centrado en investigar esto y paralelamente también, como te decía, en crear grandes bases de datos y herramientas también para capturar las ondas cerebrales, para utilizarlos también como base más difícil de decodificación, ¿no? Es decir, hoy tenemos máquinas que son capaces de detectar fácilmente el lenguaje, que son capaces de interpretar mejor lo que hay en una imagen detrás mejor de lo que lo puede hacer un ser humano, de crear un vídeo, todavía de forma limitada, pero no está mal. Crear música, por supuesto, también, crear una escena tridimensional. Pero interpretar las señales cerebrales humanas es algo que todavía nos está costando un poco más. Precisamente ese fue uno de los motivos de crear este Mind Big Data, que es ya la base de datos más grande que se ha creado de señales cerebrales de un solo sujeto, que la publiqué la última versión en junio de este año, el 2023, con casi 9 billones de puntos de datos. Y esa y las versiones anteriores se utilizan en muchos papers científicos para tratar precisamente de batir esas secuencias, ¿no? Incluso para predecir lo que una persona, en este caso yo que soy el conejillo de indias del experimento, está viendo, por ejemplo, en base solo a la actividad cerebral, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, mi relación con la inteligencia artificial, con las neurotecnologías y en ese sentido, desde un punto de vista de investigación y desarrollo, llevan desde el principio. Y desde un punto de vista de la aplicación directa, es decir, eso es lo que es la parte de investigación, donde me dedico, por supuesto, a estar al día, a construir esa tecnología, a construir modelos nuevos que no existen de deep learning o de otras técnicas, y a construir datasets también y a entrenar esas máquinas. Pero por otro lado también soy consejero de muchas empresas, ¿no? Y les ayudo desde startups pequeñas, que les ayudo a alguna a crecer desde cero hasta muchos millones, a grandes empresas también, ¿no? Y ahí fundamentalmente lo que les ayudo es precisamente a poner todo esto en práctica con casos de uso más aterrizados a la empresa, ¿no? Desde, por Ujú. supuesto, construir los equipos, a construir grandes equipos de data scientists, bueno, de todo el proceso, de todo el pipeline completo, ¿no? Desde la de datificación, de la extracción, captura de los datos y su transformación, hasta luego, por supuesto, la generación de modelos y el Ujú. despliegue de modelos reales, de los que luego si quieres hablaremos un poco más, ¿no? Por lo cual, digo, mi experiencia un poco es extremo a extremo. He escrito también varios libros que tratan de este tema. El primero en el 2016, que se publicó con El Mundo, Expansión y La Vanguardia, con 50.000 ejemplares, que era el Big Data de Inteligencia Artificial. Luego en el 2019 la versión en inglés de ese y la actualización.
En el 2020 se publicó Automatiza Serás Automatizado, que va un poco más allá con una metodología propia de automatización. Y el último, publicado en septiembre del 2023, es precisamente el de la delegación del conocimiento de las máquinas, de hecho se llama el fin del conocimiento, que trata un poco más de esta eclosión final en la que nos estamos metiendo, donde estamos delegando el conocimiento de las máquinas y cuáles son las implicaciones de todo esto. Ujú. En base a precisamente esto último, que es la eclosión, ¿no? O, digamos, el- la explosión casi que está teniendo la inteligencia artificial, ¿a qué crees que se debe? O, digamos, ¿tiene más que ver con que haya habido un avance sustancial en encontrar pues alguna tecnología que de repente no existía antes y permite hacer muchísimas cosas? ¿Tiene que ver con la capacidad de computación, por ejemplo, o el coste de las tarjetas gráficas? ¿O tiene que ver con OpenAI, sobre todo, con esa obsesión de llegar y crear valor para el usuario final? ¿Qué hay ahí debajo? O sea, ¿por qué ha sucedido Bueno, esto? sí, hay dos partes. Una es la parte puramente científica, que es la que ya te digo, llevamos desarrollando y yo estoy involucrado en ella desde hace mucho tiempo, con lo cual ves cómo va evolucionando y ves cómo ha cambiado. Y luego hay la parte puramente comercial, ¿no? Es decir, lo que ha sucedido este último año ha sido ese despliegue comercial que era necesario por un lado y por otro lado yo creo que ha sido muy importante que suceda, ¿no? Entonces ha habido muchos factores que han hecho que estemos donde estamos, ¿no? Por supuesto, uno de los principales factores que sin él no podría ser factible todo esto es la cantidad de datos. Es decir, si no hay datos para que aprendan las máquinas, si todas esas personas que están o que estamos también, como en mi caso, creando el Big Data, el cerebro, si no hay personas que hubiesen creado esos datasets, pues empezando por ImageNet, por el MNIST, que hizo en su momento Jean LeCun, de Facebook ahora y muchos otros, pues sin esos datos, o los últimos, por supuesto, los que se han utilizado para entrenar DALL-E, Midjourney, etcétera, o los cuerpos de datos de texto que han capturado PNA y otros y muchos otros datasets. Entonces, una de las eclosiones fundamentales es que cada vez ha habido más datos y esos datos, pues efectivamente han estado ahí, ¿no? Eso por un lado. Los datos lo que han hecho es permitir que se puedan crear una serie de competiciones y de retar de alguna manera a centros de investigación y empresas también a tratar de batir esos datos, con esos datos crear modelos que sean capaces de descifrarlos. Y por otro lado, por supuesto, ha llegado la capacidad tecnológica desde un punto de vista de computación, ¿no? Es decir, por supuesto, la computación que tenemos ahora mismo es órdenes de magnitud de la que teníamos sencillamente hace 10 o 15 años. Y eso, por supuesto, ha permitido que estos modelos con tantos datos sean capaces de llegar a comprenderlos, ¿no? De entrenarse y luego de desplegarse, ¿no? Entonces, por supuesto, la eclosión de la computación ha sido fundamental, donde, por supuesto, NVIDIA tiene una de las piezas fundamentales. No solo NVIDIA, pero es cierto que NVIDIA, como con sus GPUs y de alguna manera como la computación de tensores, que es la que se utilizaba para los videojuegos, para la recreación gráfica en general, es la misma que utilizamos aquí en inteligencia artificial, pues ha sido, digamos, uno de los players fundamentales. Y luego, por supuesto, los algoritmos, ¿no? Es decir, si no hubiese habido algoritmos para poder hacerlo, tampoco hubiésemos llegado. Es cierto que los algoritmos, la mayoría de ellos no son nuevos. Bueno, son muchos nuevos los últimos, por supuesto, las redes de atención, el Gaussian splatting, por ejemplo, últimamente para los temas de 3D y los NERFs y muchos otros, ¿no? Pero sí que es cierto que el origen de este tipo de algoritmos, pues de nuevo hace más de 30 años, pues se diseñaron, ¿no? Estaban creados, las formulaciones matemáticas estaban hechas, ¿no? Es multiplicación de un montón de números y otro tipo de operaciones. Y en ese sentido, lo que había sucedido con esos algoritmos es que cuando se crearon, o sea, las bases del deep learning cuando se crearon, pues prácticamente pues nadie se las creía, ¿no? Es decir, el que los había hecho y cuatro amigos, entre ellos estos de los tres amigos de la inteligencia artificial, Andrew Ng y alguno más, Jürgen Schmidt y alguno más, pues el resto pues básicamente no le daban mucho crédito. Entre otras cosas no se podían probar porque no teníamos ni datos suficientes ni computación suficiente. Mm. Entonces, esta eclosión iba a suceder antes o después. Es decir, cuando hubiésemos llegado a tener esa capacidad de computación, que como te digo, yo dato un poco esta nueva edad dorada de la inteligencia artificial en 2012-2013, aunque yo te digo que los primeros indicios yo los vi sobre el 2008-2009, pero en el 2012-2013 fue cuando realmente comienza, pues realmente estaban las bases inventadas antes, ¿no? Es cierto que luego se van creando, se van afinando este tipo de modelos, como las redes generativas adversarias, como que son los que han permitido el desarrollo en imagen, una de las áreas fundamentales. Luego los sistemas de reducción de dimensionalidad, especialmente los autoencoders, variation autoencoders y otras tecnologías, bueno, igual estoy entrando en temas un poco más técnicos, pero que también han sido fundamentales en este desarrollo que paso a paso ha ido llegando, ¿no? Por supuesto, las redes recurrentes y ahora con su extensión
en las redes de atención, que son la base, por supuesto, de GPT-4 y todos estos sistemas, y bueno, todos los sistemas similares de este tipo pues, están basados en esto. Y por supuesto que estos modelos han sido capaces de crecer lo suficientemente también desde un punto de vista de computación para poder comprender lo que subyace detrás de grandes cantidades de datos. Mm, Entonces han sido varias piezas las que han hecho posible que estemos donde estamos, ¿no? Y por sí. supuesto, es decir, esa es la parte técnica, la parte más científica, y la parte comercial, pues que ha habido, digamos, gente que se ha arriesgado y se ha equivocado. Y Microsoft se equivocó cuando sacó el primer chatbot este famoso. Bueno, no es el primero, había muchos más antes, por supuesto. Estaba desde Lisa también en el siglo pasado hasta muchos otros, pero desde que Microsoft sacó ese chatbot se equivocó. Parecía que lo de los chatbots iba a tener un sentido y no tenía ningún sentido porque no eran buenos en general. Mucha gente perdió mucho dinero con ese tema porque todavía no estaban preparados. Y realmente cuando ya OpenAI decide sacar al público y proveer esa capacidad de computación masiva para que el GPT-3 y 3.5 después estuviesen disponibles de una forma masiva, pues ese realmente fue un punto de inflexión importante, ¿no? Y aún así fue arriesgado, sigue siendo arriesgado, porque todavía estamos trabajando con sistemas donde no tenemos suficientes cerebros de máquinas, es decir, no hay suficiente capacidad de computación para todas las peticiones que todos querríamos hacer a un coste mucho más económico. Y aún así, pues ahí están, es decir, han conseguido cosas fundamentales y han conseguido dar un pistoletazo. No son los únicos, por supuesto, Restability ahí con la parte de Stable Diffusion, la parte de imágenes, ha hecho un papel fundamental de democratizar toda esa parte. Y Mm, luego, sobre todo, yo creo que el referente realmente abierto, sin ninguna duda, es Hugging Face, ¿no? Donde esos repositorios de modelos abiertos, últimamente también los de Meta, los de los Emiratos Árabes de Falcon, etcétera, todos estos, y muchos otros, los de europeos también ahora, mm, también, es decir, muchos modelos abiertos de lenguaje y de otros tipos. Hugging Face ha sido el repositorio, el que ha aglutinado de alguna manera que estén abiertos a todos, ¿no? Aunque la computación no está disponible para todos, porque muchos de esos modelos, los pequeños igual sí puedes ejecutarlos en una tarjeta de 2.000 euros, pero los grandes ya de 70 billones de mm, parámetros, de 180 billones de parámetros, esos modelos hacen falta máquinas más grandes. mm. Y, por supuesto, ¿Cómo también ves, falta grupos de GPUs. cómo ves, David, la siguiente evolución? Una cosa que es o que llama mucho la atención no es, parece que OpenAI tocó una tecla clarísimamente, ya empezaba la gente a interesarse bastante y a cacharrear con el playground de OpenAI, etcétera, pero la verdad es que una cosa que es increíble es que hacen una interfaz como la de ChatGPT y lo ponen en el uso y eso, boom, de repente explota el número de usuarios, etcétera. Pero también están pasando muchas cosas. A veces parece que inteligencia artificial, o al menos inteligencia artificial generativa, prácticamente es sinónimo de ChatGPT, ¿no? Y DALI, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora se están viendo que silenciosamente se está integrando la inteligencia artificial como funcionalidades de muchos software, ¿no? Es decir, en este campo, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros y dónde ves más posibilidades de desarrollo? Bueno, hay varias vertientes. Es decir, hay que tener en cuenta que ahora estamos en un mercado que está cambiando pues, para la semana directamente o al día, ¿no? Yo ya te digo, esta misma conferencia en la que estoy esta semana de Neurips, vas viendo cosas que te sorprenden, ¿no? Nuevas publicaciones y bueno, como es más un poco la creación científica, ves un poco cuál es el estado que luego al final permea en una herramienta, permea en algo comercial. Antes tardaba un par de meses o 4 meses, ahora tarda quizás semanas, ¿no? Entonces es muy rápido la evolución en este momento y lo fundamental es estar continuamente actualizado en lo que sucede y porque al final es lo que te va a permitir tener esa ventaja competitiva corta en el tiempo, ¿no? Con lo cual, lo fundamental es no embarcarse en proyectos muy largos, porque sobre todo desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de captura de datos, estas cosas así, y aún así también hay que tener cuidado porque la resolución del dato puede mejorar con el tiempo, pero desde un punto de vista tecnológico hay que tener cuidado por ese sentido, ¿no? Porque cambia la tecnología muy rápida. Entonces, y dentro de ese cambio de tecnología hay que ver quién tiene la capacidad tecnológica para comprender esos datos. Y en Ujú, ese sentido, si no tienes una capacidad de computación potente, por mucho que crees con la computación de otros o con los métodos de otros, con los modelos de otros, pues puedes tener bastantes problemas, ¿no? Es decir, lo que ha sucedido, por ejemplo, hace unas semanas también, cuando OpenAI
ha sacado los custom GPTs o la parte esta, Ujú. o sea, todo el tema de los asistentes y todo ese tipo de sistemas, en realidad, no sé si, bueno, a propósito, no da igual, muchas de las startups que estaban tratando de hacer cosas en pequeños modelos relacionados con el uso de GPT, en realidad se han quedado obsoletos, porque ahora cualquiera puede hacerlo. Parte de lo que estaban haciendo ya van a poder hacerlo casi cualquier persona, ¿no? Ujú. Con lo cual hay muchas de esas innovaciones que ya los propios grandes jugadores de este campo los van a, digamos, aglutinar, ¿no? Por lo cual hay Sí. que tener cuidado con esas herramientas, o sea, con esos planteamientos de casos de uso que estén muy basados y muy centrados en el uso de una herramienta de terceros. Sí, eso es una de las características, yo creo que hacen los proyectos basados en inteligencia artificial muy diferentes de otras tecnologías, ¿no? Los anglosajones lo llaman leapfrog, ¿no? Que es como un salto de la rana, y es que es muy fácil, y lo hemos visto en estos 2 últimos meses, ¿no? Pensabas en hacer algo con LangChain y si se complica un poquito, casi es mejor estrategia esperar a que salga una herramienta que lo haga más fácil porque te va a pillar a mitad del desarrollo, ¿no? Eso es bastante... El tiempo, aquí es la clave es el tiempo. Es decir, si antes siempre ha sido la agilidad de las startups, pues bueno, que te voy a contar a ti de Eric Rice y compañía, pero es decir, si la agilidad de una startup siempre ha sido rápida, la agilidad de una startup que quiere hacer algo de inteligencia artificial debe ser más rápida aún. El tema es que también es cierto que el 95, me atrevería a decir, de las startups que utilizan la palabra inteligencia artificial probablemente no la estén utilizando como tal o sea un sucedáneo de un subcontratista de una inteligencia artificial de verdad, ¿no? Es decir, sencillamente sean una fachada de una inteligencia artificial, ¿no? Con lo Mm. cual, bueno, para mí no entrarían dentro de ese grupo de startups innovadoras que realmente están construyendo un modelo nuevo, que están haciendo realmente algo potente con la inteligencia artificial. Yo me quedaría Mm. con un 5%. En ese aspecto, supongo, bueno, hemos hablado muchas veces, eh, supongo que no eres de los que piensa que esto va a ser un hype, o sí, a lo mejor la parte de inteligencia artificial generativa, pero ¿en qué parte de la curva del hype piensas y qué es lo próximo? ¿Puede pasar que se, mm, que se canse la gente, que se pase moda? ¿O Vamos, es yo algo, creo, como creemos muchos, que esto es distinto, ¿no? no, esto no tiene nada que ver con las modas del pasado, ni siquiera con las palabras de moda que fueron saliendo en el pasado, ¿no? De muchos temas tecnológicos, de igual que sea el Big Data, la nube, etcétera, que han sido fundamentales también, pero han sido como modas que han ido pasando y que tienen su tendencia y luego continúan de fondo, pero pierden un poco la tendencia, ¿no? En este caso, da igual es decir, lo que ahora llamamos inteligencia artificial, mañana tendrá menos sentido, seguirá siendo inteligencia artificial de fondo, pero no será de vanguardia, ¿no? Pero lo que es Mm. el concepto, por supuesto, está aquí para revolucionar el mundo, para cambiarlo todo, para automatizar el mundo de alguna manera. Porque, es decir, si tenemos un sistema que es capaz de crear una imagen por nosotros, es capaz de crear un PowerPoint, es capaz de crear un vídeo, es capaz de crear un nuevo prototipo de un coche, es capaz de crear un nuevo prototipo de un cohete y luego fabricarlo, pues por supuesto no es algo que haya venido para irse, ni mucho menos, ¿no? Es decir, es cierto que hay que tener cuidado con la regulación, porque la regulación, sobre todo en ciertos países, puede entorpecer su desarrollo, pero yo creo que ni mucho menos. Por supuesto, es una nueva edad dorada de la inteligencia artificial, es un nuevo verano de la inteligencia artificial. ¿Puede venir un invierno? Sí, por poder puede venir. Es decir, predecir el futuro no es algo que yo sepa hacer. Creo que nadie tenemos datos suficientes para hacerlo, pero lo veo muy improbable porque o sea, veo que hay países que van a perder competitividad porque no van a estar países o grupos de países que van a perder competitividad por ser torpes en adaptarse a todo esto, por ser torpes en regular de una manera equivocada, por no invertir suficiente, por comprar la tecnología a un tercero, por no fabricar su propia tecnología, el hardware, desde el hardware hasta sus datos, hasta todo. Entonces creo que va a haber, por supuesto, ganadores y perdedores, ¿no? Pero que es un cambio transformacional para el mundo sin ninguna duda, ¿no? Y de hecho es que ya empieza, digamos, la segunda ola de la inteligencia artificial, podríamos llamarla de esta nueva que estamos, más allá de todo este tema generativo, que por supuesto ahora está en hype y está en hype y es una realidad, tiene muchos usos todavía con muchos fallos y todavía con muchas capacidades de mejora. Es decir, que todavía solo podamos meterle
128.000 tokens o 200.000 a Claude, por ejemplo, pues todavía es una limitación muy importante. Es decir, no, todavía son sistemas relativamente torpes en el sentido de esa capacidad. Son excelentes en muchas cosas, pero de alguna manera mantener para que realmente sea un diálogo, una conversación de largo plazo con una inteligencia artificial, con un asistente, con una persona, entre comillas, digital que pueda ir más allá, falta todavía avances tecnológicos, sobre todo para que las máquinas hagan eso con muchos menos datos y que haya mucha más computación para que esto funcione. Entonces, esos Ujú. son retos que pueden ralentizar de alguna manera partes del desarrollo y, por supuesto, la regulación puede entorpecerlo en algunos países, en otros no. Y luego está eclosionando muy potentemente, que está un poco ahí como más aletargado, aunque bueno, ya se empieza ya a tener cierto impacto mediático, el tema de la robótica humanoide, ¿no? Es decir, al final las inteligencias artificiales actuales son torpes porque no tienen cuerpo, que no están en bodies, que se llama, ¿no? Es decir, el ser humano hemos llegado donde estamos en este proceso evolutivo durante estos miles de millones de años, precisamente porque hemos podido tener sistemas con los que interactuar con el mundo exterior, con nuestras manos, nuestros ojos, etcétera, nuestros oídos, nuestros sentidos en general, y también, por supuesto, porque hemos podido interactuar con el entorno para comprender el entorno, ¿no? El ser humano Ujú. es una máquina, entre comillas, de predicción, y en esa predicción de cómo funciona el mundo, y el mundo cambia, el mundo es estático, por mucho que creamos que vivimos en un mundo estático es falso, pues en esa predicción del mundo es donde las máquinas todavía no son suficientemente buenas porque solo aprenden con un grupo de datos que el ser humano le va proveyendo, ¿no? Aquí te doy 1 millón de imágenes, aquí te doy Sí. 100 trillones de textos, aquí te doy millonésima parte de lo que es Internet. Una de las grandes falacias que se escucha mucho en estos youtubers que hay por ahí perdidos por Internet es decir que ChatGPT ha aprendido con todo Internet. Es una falacia absoluta por Mm. varios motivos. Primero, OpenAI no tiene todo Internet. No ha podido capturar todo Internet, no es técnicamente factible, ni es técnicamente factible que esa sola empresa lo almacene, ni es técnicamente factible que tenga la computación suficiente para hacerlo, ¿no? Es una de Ujú. las grandes torpezas que se escucha, ¿no? Y también se escucha que tiene tantos parámetros como el cerebro humano, y es mentira también. Es decir, que confunden neuronas con sinapsis. Y cuando te dicen que ChatGPT tiene 175 billones de parámetros más que los 80 o 100 billones de neuronas que tiene el cerebro humano, es mentira, porque la neurona no es. Si quisiésemos comparar, deberíamos comparar con la sinapsis, y tenemos unos 100 trillones. Con lo Ujú. cual no tenemos todavía modelos. Desde un punto de vista, son mucho mejor que el cerebro en algunas cosas, pero no tenemos modelos con más capacidad como tal y mucha menos capacidad por vatio consumido que lo que tiene el cerebro humano, ¿no? Vamos en esa dirección, pero nos queda. ¿A qué industrias quieres que le demos un repaso? Yo tengo muchas ganas de que me hable de, o sea, el tema del cerebro lo exploras desde el punto de vista más bien de inspiración o, digamos, lo que ha servido como referencia en el diseño de las redes neuronales. También conoces, entiendo, la parte de a nivel de salud, ¿no? Y Neuralink y todo lo que se puede hacer. Me parece una de las partes más prometedoras, ¿no? De lo que hace la inteligencia artificial. Sí, Con enfermedades, con gente que tiene parálisis, etcétera. Supongo que has visto ya varias veces el vídeo del mono jugando al Pong, ¿no? ujú. Hay vida más allá de la inteligencia artificial generativa Sí, y muy prometedora, ¿no? por supuesto. Sí que si hablamos un poco del sector de salud, empezando por neurociencia o neurotecnologías y luego pasamos a muchas otras, ¿no? De la salud en general, que tiene miles de aplicaciones, ¿no? Mm. Sí, en mi caso yo lo que llevo haciendo pues ya desde casi 10 años con Mind Big Data, desde el 2004, 2014, precisamente es tratar de ver si somos capaces de eh, conseguir tener una herramienta tecnológica primero, pues estoy construyendo dispositivos nuevos para leer el cerebro. En mi caso no invasivo, no son como los de Neuralink. No hace falta hacer un pequeño taladro en el cráneo y Mm. insertar 1000 cables. Mm. En mi caso de forma no invasiva, pero sí que utilizarlo como siguiente nivel de interacción, ¿no? Es decir, siempre el ser humano cuando utiliza la tecnología, el problema que hemos tenido es que estamos limitados por los intermediarios, ¿no? Nuestros intermediarios, pues al principio eran las manos con las que tecleábamos o seguimos tocando un smartphone, por ejemplo. También, por supuesto, utilizamos ratones, etcétera. Empezamos a utilizar la voz gracias a la inteligencia artificial. Hoy podemos hablarle a la tecnología y que nos entienda gracias a la inteligencia artificial. Pero realmente lo más potente después de, por supuesto, tocar, teclear y hablar,
sería pensar, ¿no? Es decir, irse al origen de todo, de quitarse los intermediarios, que son nuestros sentidos intermedios, y que sencillamente nuestras acciones pensadas se retransmitiesen a la tecnología y pudiésemos con ello manejar la tecnología, ¿no? Esas órdenes que damos a ChatGPT o a otras inteligencias artificiales, si fuese sencillamente un pensamiento, su velocidad sería muchísimo mayor de conexión, de comunicación entre humano y máquina, ¿no? Y eso es lo que subyace detrás de mi trabajo en My Big Data, crear esos datasets para que los investigadores puedan decodificarlo mejor, porque hay Ujú, que tener en cuenta que, si, como decíamos antes, tenemos 100 trillones de sinapsis y no está claro que la sinapsis sea todo lo que hay, más cosas, ¿no? Y hay ujú, esas 80, 100 billones de neuronas y las herramientas tecnológicas que tenemos para el cerebro son limitadas. Las que yo he creado, el último casco que creé tiene 128 canales, 128 puntos de captura de señal cerebral. Ahora estoy construyendo uno que va a tener 1000 y aún así es ujú, muy poco comparado con todos esa información, con lo cual es ujú, como si intentásemos desde aquí, desde San Lorenzo de los Escorial, que es donde yo estoy, mirar a la luna y ver si hay ujú. un coche de juguete encima de una piedra, ¿no? Cuando, Entonces, perdón, evidentemente, David, una pregunta. Cuando dices que eso es un sistema no invasivo, ¿quieres decir que no es como el de Neuralink que se mete, digamos, dentro del cerebro, sino que mide correcto, impulsos eléctricos o algo así? correcto. Y de impulsos eléctricos desde la superficie del cerebro. Es decir, lo que hago es he creado un sistema, lo he fabricado yo, con Ujú, diferentes piezas y con diferentes componentes, desde los sensores hasta la electrónica, hasta el código después que controla, digamos, esos dispositivos tecnológicos, hasta luego la captura de las señales, también el software de captura. Y lo que hace es leer los impulsos cerebrales en 128 áreas del cerebro, ¿no? 128 puntos, en este caso, de electroencefalograma, de la nomenclatura 10-5 en este caso, que es una más extensa, para poder leer desde el córtex prefrontal hasta el córtex auditivo, el córtex visual y muchos otros, ¿no? Y aún así ya te digo que es una reducción de todas las neuronas que tenemos activándose continuamente, poder leer solo esas agregaciones, como si estuviésemos escuchando un ruido, viendo solo el bosque, pero no estamos viendo lo que sucede en cada hoja de cada árbol. ujú, Entonces, un poco la analogía va un poco por ahí. Y aún así, por eso necesitamos utilizar la inteligencia artificial para decodificarlo. También, bueno, yo soy consejero desde Motiv, que es uno de los principales fabricantes de dispositivos de este tipo ya de hace tiempo. Ahora estoy fabricando los míos propios, pero en este caso lo he sido también de NextStem, que es una más innovadora de la India y San Francisco también. Y en este caso, pues la idea no solo ya es la tecnología, son luego los casos de uso, ¿no? También he sido consejero de empresas que lo que tratan es de buscar cómo con estos dispositivos se puede mejorar la salud, con algoritmos también detrás de inteligencia artificial, como algunos, por ejemplo, que lo han utilizado para temas de los famosos síndromes de déficit de atención, para con dispositivos más sencillos, con menos canales de captura de señal cerebral, distinguir, por ejemplo, si las personas están, chavales cuando están haciendo ejercicios, por ejemplo, si se ujú. están distrayendo o si están prestando atención, ¿no? Sí. Entonces, los casos de uso en mi caso, yo digo, lo que yo estoy tratando de crear es un habilitador de tecnología. Luego ya los casos de uso serán millones, Sí. ¿no? No está centrado en un solo caso de uso. Es tecnología, los datos y el software, los algoritmos también para decodificarlo, ¿no? Ujú. El chat GPT del cerebro, podríamos llamarlo, por entenderlo, ¿no? Con todo lo que viene En, detrás, ¿no? en otro ámbito, también dentro del sector de salud, ¿qué otras cosas hay? Por ejemplo, AlphaFold, ¿no? Que Sí. yo lo escucho hablar y se ve mucho potencial, pero es difícil entender para alguien que no es especialista qué supone la revolución en el cálculo del plegado de las proteínas que ha supuesto, ¿no? Y también se estará usando, supongo, también mucho a nivel de análisis genético, etcétera, ¿no? No solo genético, sino también del microbioma, ¿no? Del ADN de los microbios que tenemos, que es casi tan importante, yo diría casi o más importante igual en algunos aspectos que el ADN, porque el ADN suele ser estático, a no ser que viajemos por lugares radiactivos, no algo muy habitual ni aconsejable, con lo cual no debe cambiar el ADN en principio, pero el microbioma cambia mucho, que también son ADNs de microbios, ¿no? Y el problema es que, como somos pocas personas las que nos secuenciamos el microbioma, no hay muchos datos. Y son muchísimos más datos porque hay muchísimos más microbios en el cuerpo humano Mm, tenemos más células de microbio que células de ser humano. Entonces, ahí, por supuesto, la inteligencia artificial está ayudando dentro de la inexistencia de muchos datos, está ayudando mucho en el ADN, por supuesto, también, a identificar mucho mejor, por supuesto, en el COVID lo hemos visto, la velocidad de las vacunas ha estado fundamentalmente relacionado con algoritmos de inteligencia artificial. El ajá. tema de tratar de conocer mejor cómo interactúan, o sea, el famoso problema de los dos cuerpos o tres cuerpos o muchos más cuerpos, en el caso de cómo interactúan, por ejemplo, las medicinas unas con otras o en diferentes patologías,
ese futuro de la medicina 100% personalizada, por supuesto, vendrá gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Si no, Ujú, no sería factible, ¿no? Y luego en cualquier enfermedad que nos podamos imaginar, ¿no? Desde el Parkinson, por ejemplo, pues estos sistemas que electrocutan o que crean ciertas corrientes eléctricas para contrarrestar los temblores, están también controlados por datos e inteligencia artificial detrás para hacer que esos sensores funcionen bien, ¿no? Los exoesqueletos robóticos que permitirán, bueno, depende por lo que valgan, cuanto sean más baratos las personas que están en silla de ruedas poder estar erguidas, ujú. o las personas que han perdido un brazo, por ejemplo, que puedan tener una prótesis robótica conectada también y mediante algoritmos también de codificar esos impulsos para convertirlos en señales eléctricas para ese hardware. Es Ujú. decir, yo creo que en todos los casos de uso que nos podamos imaginar, va a tener uso. También es muy interesante por mantenernos un poco en el sector salud, que además aprovecho que te tenemos aquí porque no hay mucha gente con la que se pueda hablar, ¿no? sobre temas tan concretos, ¿no? Fuera de nuevo de la inteligencia artificial generativa. En, en diagnóstico, por ejemplo, de análisis de radiografías, el otro día eh, supe de una tecnología, una herramienta de inteligencia artificial que podía detectar el cáncer de páncreas tempranamente no me sale el nombre ahora de lo que te inyectan sin contraste. Ujú. Sí, Entonces, supongo en el sí, tratamiento de imágenes también hay. por supuesto, vamos, o sea, todos los avances en imágenes, da igual que sean de radiografías o que sean incluso de cáncer de piel, por ejemplo, de las modificaciones de la piel, pues al final todo es un tema holístico. Entonces, como siempre, la medicina, el problema que ha tenido históricamente, no por en sí por la medicina, sino porque no había tecnología suficiente para que fuese de otra forma, es que ha estado muy parcelada, ¿no? Es decir, la persona que hacía una cosa hacía una sola cosa, la persona que hacía otra disciplina médica hacía una cosa distinta, ¿no? Yo tuve una de las primeras empresas que monté también, y allí por el año 98 digitalicé todo el ramo y cajal, o bueno, lo que entonces se podía digitalizar, que no era todo, pero muchos de los servicios, etcétera, la primera página web que tuvieron, etcétera, estuvimos trabajando con muchos datos de las memorias, de cómo efectivamente también empezar a datificar todo aquello. Y tú veías que eran 100 o 80, 100 mundos diferentes, ¿no? De igual, o sea, el de nefrología, pues igual estaba por un lado, luego estaba el de, es decir, cada disciplina de alguna manera no había una conexión, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, el que se pueda diagnosticar tempranamente es si tuviésemos datos holísticos de un paciente completo, no de un montón de factores, ¿no? Porque efectivamente, igual solo con un escáner de retina, pues podemos ver probabilidades de un montón de cosas, ¿no? Porque igual se identifican tempranamente ahí, ¿no? Entonces, Ujú. cuando tengamos suficientes datos de muchos pacientes, de una visión más holística de muchas de las más cosas que les suceden, estos algoritmos serán muy fáciles, entre comillas, que puedan detectar todo esto, ¿no? Con lo cual, la clave es datificar la salud para luego ser capaces de entrenar algoritmos en ese sentido, ¿no? Y algoritmos hay muchos ya, o sea, ya hay muchos, te digo ya, por supuesto, en temas de reconocimiento de cánceres, por ejemplo, de piel, pues ya ha superado con creces a médicos, solo el médico. Es decir, es cierto que el médico asistido por la inteligencia artificial sigue siendo mejor que una inteligencia artificial sola, pero por ahora, por ejemplo, ya médicos individuales están bueno. Y luego hay factores también que es interesante que incluso va a permitir la capacidad de que podamos tener un médico por paciente, entre comillas, ¿no? Cosa que nunca, Ujú. nunca ha existido, esa posibilidad y en muchas disciplinas médicas que no lo hay, ¿no? Yo Ujú. está viendo ya la eclosión, ya se hablaba en China hace tiempo, pero ya en Estados Unidos empiezan a ver empresas que están trabajando en eso también, de crear una especie como de máquinas de vending que van a ser el médico de cabecera. En China ya las hay en algunos sitios donde tú entras, te diagnostica la inteligencia artificial y luego te vende la misma máquina de vender las medicinas, ¿no? Y Ajá. eso ya es una realidad y hay alguna empresa americana también haciendo cápsulas similares. Y bueno, había un estudio también reciente en el que se ha puesto a ChatGPT a compararlo con médicos de cabecera y ha resultado no solo diagnosticar mejor ChatGPT, 4 en este caso, sino que además fue más empático con los pacientes, ¿no? Sí. Ahí enganchamos con un tema que, bueno, lo pillamos desde el sector salud, no, pero como sabes, es transversal y es una de las grandes preocupaciones que tiene mucha gente e incluso gente, siempre a lo largo de la historia ha habido cambios y tecnologías que reemplazaban trabajos, sobre todo los más pesados o los más mecánicos. Ahora esto afecta de otra forma y hay mucha gente que sabe mucho de inteligencia artificial
que piensa que esto es distinto, o sea, que no va a ser la velocidad a la que va a hacer que sea muy difícil que la gente se vaya trasladando hacia otros sectores que demandan creación de valor por humanos. Y eso yo creo en gran medida es una de las demonizaciones, ¿no? De las causas de que mucha gente perciba, aparte, parece mentira, pero las películas de ciencia ficción tienen también bastante que ver con esto. Eh, entonces, cuando se contan cosas como las que me estabas contando, que tienen un potencial tan enorme, por ejemplo, para niños con enfermedades raras o lo que sea, es una lástima que se ensombrezca, ¿no? Y que la percepción de la gente tenga estos componentes negativos, ¿no? No sé qué piensas sobre esto y qué crees que se podría hacer para... Sí, totalmente. Es decir, yo creo que una de las grandes torpezas actuales precisamente está en limitar demasiado estas inteligencias artificiales, ¿no? Y de lo que hablo también en este último libro, en el fin del conocimiento. Es decir, yo creo que deliberadamente no se está transmitiendo todo el conocimiento posible y necesario a las máquinas, ¿no? Con lo cual nos podrían ayudar muchísimo mejor a resolver todos estos problemas de salud y muchos otros si tuviesen más datos, ¿no? Y por supuesto más computación, etcétera, que son otros problemas, ¿no? Entonces es una de las grandes torpezas que por estos motivos muchas veces de esa bisoñez de mirar un poco solo al corto plazo, de querer mantener unos modelos económicos y sociales que han valido en el pasado, pero que no van a valer en el futuro, y poder querer ralentizar la muerte de un modelo que ya está caduco, pues yo creo que ese es un principal problema, ¿no? Es decir, hay que entender que cuando el ser humano crea herramientas, esas herramientas inexorablemente van a suponer cambios drásticos en la humanidad, ¿no? Me da igual que fuese, pues da igual, cualquiera, la máquina de vapor, la imprenta, etcétera, da igual. Podemos ir tan atrás como queramos, ¿no? El martillo, el fuego, me da igual. Entonces, al final, estas herramientas que por ahora, la inteligencia artificial solo es una herramienta, quizás en el futuro sea otra cosa, pero hoy por hoy es una herramienta, sin ninguna duda va a traer cambios trascendentales en cómo funciona una sociedad. Una sociedad desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de muchos factores, ¿no? Entonces, no debe entorpecernos la visión romántica de querer mantener las cosas como son, porque mantener las cosas como son sencillamente es vivir en el pasado. Y ahora el futuro cambia muy rápido, el futuro se crea al instante y cambia todo. Y todos debemos estar ya pensando en cómo vamos a construir ese futuro, donde poco a poco el trabajo humano tenga mucho menos sentido. No es inmediato, o sea, la gente, la mayoría de la gente directamente por el uso de la inteligencia artificial no se va a quedar sin trabajo un día para otro. Muchos se quedarán sin trabajo porque no han aprendido a utilizar la inteligencia artificial, de eso seguro. Es cierto que la irreciclabilidad de las personas puede ser mayor, gracias o por desgracia, por la inteligencia artificial, pero también es cierto que puede habilitar a personas que tenían un gap, tenían una distancia muy grande con la tecnología, a hacer cosas para las que antes hacía falta años o décadas de experiencia. Es decir, que ahora puedas crear un programa o con las nuevas capacidades de ChatGPT, que puedas hacer lo que se puede hacer solo llamando a cuatro funciones directamente desde el asistente, desde los asistentes o cosas así, Ujú. eran cosas que antes hacían falta, pues ya te digo, mucha experiencia en programación, en desarrollo, etcétera, ¿no? Para poder hacerlo. Con lo cual, para personas que sepan muy poco, pero sí que sean curiosas y que utilicen estas herramientas al límite de lo que estén en cada día. Bueno, con respecto a las aplicaciones más allá de salud, por supuesto, tiene aplicaciones en cualquier industria que nos podamos imaginar, ¿no? Yo, por poner casos concretos, en los que he trabajado también en estos últimos años como consejero de empresas, pues, por ejemplo, en el caso de Kinford, que es una de las empresas que ha ayudado a crecer desde prácticamente que eran pues, los dos fundadores hasta que son casi 100 personas y operan en más de 50 países, pues por supuesto hemos tenido casos de uso en casi todas las industrias, ¿no? Es una agencia de publicidad, empezó siendo una agencia de alguna manera y ahora ya es, por supuesto, ¿no? Una empresa de inteligencia artificial integrativa donde integra todo lo relacionado con inteligencia artificial y se ha construido un equipo muy potente para eso, donde se ha trabajado pues desde industrias del consumidor, del CPG en general, por supuesto en temas de farma de nuevo, por supuesto con Merck y muchas otras, desde Coca-Cola, por ejemplo, también a temas de adictivos, a temas también de Danone, por ejemplo. Es decir, todo lo que es consumidor en general, yo creo que hay aplicaciones de mucho tipo, ¿no? Es decir, todo lo que antiguamente era toda la vertiente que venía de la analítica tradicional, por supuesto, si se utilizan bien y se crean nuevos modelos de inteligencia artificial, se capturan los datos necesarios, puede estar muy impactado y, por supuesto, mejorar mucho el rendimiento predictivo, ¿no? Con respecto al futuro y las tendencias y tener una visión más holística de cualquier negocio, ¿no? Desde, por ejemplo, temas legales, ¿no? Pues hemos visto muchos casos de uso también donde ya los futuros abogados o jueces, etcétera, pues también estarán muy impactados
por el propio uso de la inteligencia artificial en ese campo, ¿no? O el campo del periodismo también. He visto muchos ejemplos de uso. La empresa de un amigo también, Narrativa, que algún día le podéis entrevistar también si queréis. Por ejemplo, hace muchos casos de uso de utilizar esa inteligencia artificial para la generación de noticias, por ejemplo, en este caso, en un buen uso, no fake news, en un uso positivo, ¿no? También, por supuesto, en temas de cómo entender mejor también los procesos de cambio, ¿no? Todas las empresas, bueno, Fox que os decía, precisamente hoy le han dado un nuevo premio, precisamente en un certamen europeo también de este sentido, ¿no? Y otra también que le han dado un premio también la semana pasada, de la que asesoro, que se llama BeChange, ayuda precisamente a las empresas en procesos organizativos de cambio, ¿no? Donde precisamente esa visión holística de lo que una persona hace dentro de una compañía, pues tiene sentido para ver cómo puede avanzar, ¿no? Y no quedarse atrás en una compañía, ¿no? O lo hemos visto también en muchas otras, ¿no? También he colaborado y colaboro con muchas empresas, otra por ejemplo es la agencia, también que hace también presente ese tipo de campañas, de todo el proceso de ejecución de campañas de marketing, de publicidad, todo lo que es el tema de mailing, todo ese tipo de cosas, pues por supuesto la revolución que ha supuesto el uso de la inteligencia artificial dentro de estos procesos es drástico, ¿no? Y lo podemos ver, yo creo que, o sea, no se me ocurre en realidad ningún sector donde no va a tener, donde no tiene un uso directo, ¿no? Todo lo que es el tema de logística, en toda la comprensión también de los procesos de rutas, el tema de todo lo relacionado con temas de gestión de almacenes, gestión de stock, gestión de producción, en todo ese tipo de entornos, siempre y cuando haya datos suficientes y siempre y cuando se invierta correctamente en computación, creo que los casos de uso están directamente, ¿no? En turismo también, es decir, es que en realidad la eclosión de muchas tecnologías precisamente ahora también con el renacimiento del Apple Verso, que igual no se haya metaverso, pero igual el Apple Verso del año que viene, del 2024, pues quizás también vuelva a tener mucho sentido. Y por supuesto, si queremos generar información para videojuegos, para cualquier tipo de contenidos ahí, en esta creación de objetos tridimensionales y de mundos completos tridimensionales y de avatares interactivos tridimensionales, la inteligencia artificial juega un papel que de otra manera no sería posible en realidad, ¿no? Digamos que con conocimiento de causa y habiendo aplicado y conociendo distintas industrias, yo creo que es una de las características muy relevantes de la inteligencia artificial, es que abarca prácticamente todo. O sea, seguro que terminamos antes intentando decir, encontrar alguna industria que no se vaya a ver afectada que al revés, ¿no? Sí, yo la verdad es que a atisbo no se me ocurre en realidad. Es decir, en todas las empresas cuando me piden asesoramiento en este sentido, al final se encuentra la fórmula, ¿no? Es decir, a veces es cierto que no hay datos todavía. Es decir, las industrias donde no tiene aplicación la inteligencia artificial o donde va a tardar más en tener aplicación, con lo cual va a haber más trabajo humano de momento ahí, es precisamente la que es en las que todavía no hay datos, ¿no? Con lo que hay que trabajar todavía en esa captura de datos. Pero si hay datos o si hay forma de capturar esos datos, la inteligencia artificial va a poder actuar antes o después. Y también los procesos físicos son más lentos, ¿no? Porque multiplicar bits es mucho más fácil, aunque no tengamos todavía suficientes cerebros de máquinas, que multiplicar hardware, ¿no? Hoy estamos viendo precisamente también el Gen 2 del nuevo robot humanoide de Tesla, ¿no? La versatilidad que tiene. Es decir, evidentemente multiplicar ese tipo de robots y que tengamos todos un robot de esos en casa, pues quizás le quede un tiempo a que se pueda fabricar tanto y que sea un coste decente. Pero en todo caso, oportunidades hay muchísimas. Yo creo que lo fundamental es continuar estando actualizado. Si tienes una startup, por supuesto, déjate ayudar por personas que sepan más, no de tu área tú vas a ser el que más sabes, pero sí de hacia dónde va todo esto y sobre todo crea tus buenos consejos de asesor. Yo creo que una startup que no tiene un consejo asesor, por pequeño que sea, es un gran error. No tiene por qué ser ni muy caro, ni tiene por qué ser muy frecuente, pero es importante que se deje ayudar por personas que sepan de otros sectores externos a él. Me da igual que sea un filósofo o un técnico o ambos, o suelen ser grupos multidisciplinares, y que inviertan eso porque esto, tú no puedes saber de todo si estás metido en la faena de crear una startup. Entonces tienes que dejarte ayudar. Totalmente de acuerdo. Creo que además el momento es ahora, ¿no? Para mover ficha en todo esto y aprovechar una oportunidad que efectivamente lo va a cambiar todo y los primeros que muevan ficha van a tener una ventaja competitiva, ¿no? Y luego, sobre todo también, empieza a ser muy accesible el hacer cosas que generan mucho valor sin necesitar una tonelada de recursos o una tonelada de ingenieros, ¿no?
Correcto. Entonces, Yo creo que la primera startup que pueda facturar $1 billón con una sola persona ya ha nacido o estará a mm, punto de nacer. No sabemos cuál es todavía, pero desde un punto de vista técnico, utilizando los recursos correctos de la tecnología, mm. empieza a ser factible. Pues muchas gracias, David. Me ha Bueno, un encantado placer. Se tu nos ha hecho de noche y todo intervención. aquí. Mm. Me quedo con muchas ganas de más. Lo repetimos Prácticamente y podíamos profundizamos. tocar cada industria por separado y seguiría siendo absolutamente interesante. Bueno, esperamos Pues contar enhorabuena, contigo en un futuro. Seguro que te exprimimos un poquillo más eh, con muchos enhorabuena por la sectores, además, que iniciativa. como comentaba antes, no hay mucha gente que tenga conocimiento en esos ámbitos, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto, David. Un placer, Lucas. Hasta luego. Gracias.